Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar nuestra sesión de filosofía política. Bienvenidos. Solamente quisiera, ya para cerrar esta primera unidad introductoria, hemos estado viendo qué es la filosofía política. Vimos su naturaleza. Estaba indicando que es una rama de la filosofía, lo cual significa que trata de no solamente formular, enunciar problemas, sino que trata de encontrar una solución. ¿Sí? ¿Qué es un problema en filosofía? Es un problema filosófico porque ni la experiencia, o puede ser un laboratorio, o la aplicación de una fórmula, de un método que sea aceptado por todos, nos sirva para encontrar una única solución. ¿Sí? Eso no hay, y ahí está precisamente la problematicidad de la filosofía. Ante cualquier problema filosófico, genuinamente filosófico, hay una variedad de alternativas. ¿Sí? Pongamos, por ejemplo, teoría 1, teoría 2, teoría 3. Cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas, lados aceptables y sus defectos, sus lados negativos. Lo que hay que hacer es una comparación, una evaluación. Tenemos que en un platillo poner las razones a favor, en el otro platillo las razones en contra y pesar. ¿Qué es lo predominante? Estoy seguro que ninguna teoría es perfecta, va a tener sus debilidades que precisamente son aquello que es explotado por los contrincantes, por los adversarios. Decir, ajá, aquí está el talón de Aquiles y por ahí le pinchan. No va a haber ninguna teoría que sea impecable y lo que tenemos que hacer es descubrir cuál de ellas es la mejor. ¿Sí? Entonces, pasamos acá. A través de una evaluación de razones a favor y en contra. ¿Sí? Eso es sopesar razones. Queremos presentar argumentos, razonamientos, sean para defender una teoría, una posición o para atacar un punto de vista. El objetivo final es resolver un problema. Pero a diferencia de lo que puede suceder en las ciencias exactas, en donde se pueden hacer experimentos o sacamos la calculadora y llegamos a la respuesta, en filosofía no podemos hacer ninguna de esas dos cosas, pero sí nos queda la razón. ¿Sí? El... Y, por supuesto, la idea es que nosotros presentemos esas razones a los demás para ver que nuestra posición está justificada en alguna medida y tratar de llevar a nuestra corriente al mayor número de seguidores. Bien, eso es lo que sucede en la filosofía en general. Estamos en una área de conocimiento que es debatible, hay discusión, ¿sí?
El hablar de lucha de ideas me parece que es un poquito fuerte. Yo no quisiera utilizar ese lenguaje bélico. Prefiero hablar de diálogo. ¿Sí? Me parece algo suave, moderado. eh, Va con mi modo de ver la filosofía. No niego que hay disputas a muerte, encarnizadas entre los filósofos, incluso imagínense, por ejemplo, que uno de los filósofos le tilde al otro de ingenuo, y eso como el rótulo de su escuela, por ejemplo, realismo ingenuo. Le está diciendo que usted no ha pensado lo suficiente. No es como yo, que soy sofisticado. Entonces, hay esos cruces, y solamente les pongo un ejemplo de los más suaves. Eso es lo que dice Kant, por ejemplo, de los realistas. ¿Sí? Hay, obviamente, epítetos mucho más, no diré, cuando estamos en la academia, normalmente hay ese respeto, esa consideración, si quieren, una diplomacia, ¿sí? Pero fíjense ustedes, no vamos a repetir lo que encontramos en las redes sociales. Y ahí hay insultos y otras cosas más graves. Bueno, entonces, esto es consustancial a la filosofía. ¿Sí? La solución que uno quiere propagar o difundir es a título personal. Yo puedo decir que la solución que más me satisface en tal problema es la teoría 2 o la teoría 3, cualquiera que sea. Y para ello tengo razones. Bien. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer en filosofía política. Recuerden, es lo que es parte de el método analítico. Y ese es uno de los últimos puntos que quiero abordar. ¿Sí? El método que voy a emplear en el tratamiento de los problemas filosóficos es el analítico. ¿Sí? A ver, este método se contrapone al método o la filosofía analítica se contrapone a la filosofía continental, y esa denominación es más bien de tipo geográfica para distinguir lo que es Gran Bretaña como separada del continente europeo occidental. Bueno, no es continente, llamémosle la parte del continente euroafroasiático, que es una sola masa. Pero básicamente cuando se habla de filosofía continental se está pensando en Alemania, Francia, Italia. ¿Sí? Los tres países que han contribuido en mayor medida a la historia de la filosofía occidental. Podríamos añadir España en contraposición con la filosofía de habla inglesa. No solamente Gran Bretaña, sino también Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Filosofía anglosajona. Ese método analítico se caracteriza por dos cánones filosóficos, dos normas. La primera es la de que tenemos que definir los términos técnicos en términos, o mejor, en función de un vocabulario de lenguaje ordinario. ¿Sí? Entonces, primera regla, la definición. ¿Sí? ¿Qué se busca? La claridad y la precisión. ¿Sí?
Bien. Por ejemplo, antes de discutir si es que el ser humano es libre o no, primero discutamos qué es la libertad. O antes de preguntarnos qué derechos tenemos como seres humanos, nuevamente la misma pregunta, ¿qué es un derecho? Estoy pidiendo una definición, ¿sí? Eso nos va a delimitar la discusión. En segundo lugar, si es que yo quiero justificar que tengo la razón, ¿sí? Que estoy en lo cierto, la manera de prestar un fundamento, una motivación, es a través de un razonamiento, ¿sí? Utilizando la lógica, ¿ya? Entonces, eso es cuestión de justificación. Eh, por medio de un razonamiento. Es decir, si me preguntan, ¿y por qué usted cree tal cosa? ¿En qué se basa para creer que, por ejemplo, el Estado tiene que hacer una redistribución o cualquier otra cosa, que no debe existir desigualdad entre ricos y pobres? Esas son afirmaciones fuertes y si quiero ser convincente, lo que tengo que decir es, bueno, tengo más de un buen argumento a favor de esas tesis. Entonces, a partir de esta premisa, premisa 1, premisa 2, premisa 3, con la ayuda de la lógica, llego a una conclusión, que es la tesis que uno quiere defender. Eso es razonar, lógicamente, ¿sí? Se razona cuando se dan argumentos lógicos, lógicamente válidos. Y entonces ahí sí podemos discutir. Si es que usted no acepta mi razonamiento y la conclusión que está apoyando, entonces dígame dónde estoy equivocado. ¿Qué premisa está mal o qué regla de inferencia está equivocada? Esa es la manera analítica de hacer filosofía. Por supuesto, es un ideal. Deberíamos tratar de acercarnos lo más posible a estas dos pautas metodológicas. ¿Sí? Bueno, eh, entonces voy a presuponer que somos seres que tenemos una cantidad suficiente de racionalidad como para poder seguir un argumento, una argumentación, o ya más en sentido estricto, un razonamiento. Pero por supuesto, como cada persona tiene su propio modo de ver el mundo, y sobre todo el mundo humano, la política, no es fácil ponernos de acuerdo, a lo mejor en nada. Y entonces, volvemos a lo de acá, ¿sí? Lo único que yo les pediría es que presenten razones, nada más. Busquen razones y las van a encontrar. Si no estamos aquí en un ámbito en donde que estemos obligados a pensar de una determinada manera, como podría ser el caso de en una escuela de formación, ¿sí? Escuela de cuadros. Entonces, eso es adoctrinamiento. Ustedes saben que yo estoy en el polo opuesto. Soy muy consciente de que la posición a la que yo he llegado es personal, es individual. Yo tuve ciertos profesores y antes de ellos una formación en mi casa, en mi familia, en la escuela, en el colegio en el que fui, al que asistí. Entonces todo eso me marca, pero esa es mi historia. Ustedes tienen, cada uno tiene la suya.
Pero por una de las encuestas que he hecho, recuerden el famoso espectro de las ideologías políticas, estaban 29 estudiantes en esa clase y los 29 estaban bajo el republicanismo. Yo contentísimo, ¿sí? Todos, y cero, cero, cero en las demás. Bueno, sí me sorprende que no haya ningún comunista. Bueno, ningún anarquista, ningún libertario. Bueno, pero eso no quiere decir que vamos a pensar igual. Imposible. Si es que hay, en este momento están 30 estudiantes, entonces ahí hay 30 opiniones. Puede ser que unas estén cercanas a las otras, ¿sí? Cada uno tiene su personalidad, su individualidad. No es que estamos en una sociedad de pingüinos, donde que uno más o menos es casi igual que el otro, ¿sí? No. Entonces, cada uno tiene sus intereses, sus inclinaciones, sus apetencias, su propia voluntad, su propio pensamiento, su manera de ver la realidad, ¿sí? Entonces, no va a ser sorprendente que pensemos distinto. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros intentar dialogar con miras a que estamos supuestamente persiguiendo la verdad? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la solución a ese problema? O sea, ¿cuál de esas tres teorías es la verdadera? Y yo creo que conjuntamente con este compromiso con la racionalidad, la razón, ¿sí? A ver, Alejandra, a ver, yo creo que otro compromiso necesario, imprescindible, es la verdad, ¿sí? ¿Dónde la pongo? Voy a ponerle este lado de acá, ¿sí? Aspiramos a encontrar la verdad. A ver, esa es por lo menos mi posición personal y es un supuesto del curso. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo podemos conocerla? Y antes de eso, bueno, una vez que sepamos qué es la verdad y tendríamos que preguntarnos, ¿podemos conocer la verdad? Esos problemas ustedes verán en otro curso que es de, si no estoy mal, Introducción a la Epistemología. Tal vez es tercer nivel. No estoy seguro. Podrían ver ustedes en la malla académica de la carrera. Dudo que esté con el nombre de nociología, porque ese es un nombre que ahora nos suena un poco a antiguo, a medieval, pero perfectamente legítimo. Es teoría del conocimiento. Y creo que también puede ser que justamente sea ese el nombre de la asignatura, teoría del conocimiento. Bueno, yo al final de la clase anterior les estaba indicando que hay filósofos, ustedes ya tendrán durante la carrera, si es que no lo han hecho antes, oportunidad de entrar en contacto con ellos, o incluso profesores, colegas míos de la carrera, y puede ser que les presenten esa filosofía del posmodernismo, que está en contra de la razón, en contra de la razón, la verdad, contra la justificación o la fundamentación. ¿Sí? Obviamente con esta filosofía racionalista, les puedo decir, quizás yo en la carrera soy el único filósofo analítico y ustedes tendrán la oportunidad, o si es que a lo mejor ya el,
ya conocieron algún profesor que va por otra corriente, otra tendencia. Eso es simplemente un indicio más de esto de acá. Estamos en una sociedad en la que cada quien tiene su individualidad, ¿sí? No hay solamente una manera de practicar filosofía. Yo, por supuesto, les estoy presentando, les voy a mostrar la filosofía según mi modesto entender de la mejor calidad, ¿sí? No podría ser menos. Y lo único que me atreví a indicar con respecto a ese problema de si la filosofía política nos da conocimiento, di una respuesta indirecta. Mencioné que el posmodernismo era reaccionario, ¿sí? ¿Sí? Y creo que hacer esa crítica ya es suficientemente grave como para tratar de aumentar más argumentos. Pero sí quisiera añadir un argumento más en contra y ya con eso virar la página y pasar a nuestro siguiente tema. Me he demorado un poco de tiempo en esta subtemática porque creo que va a ser importantísima, no solo para mi materia o para la carrera, que ustedes van a estar aquí 4 años y espero que logren al final de terminar su octavo ciclo, graduarse exitosamente, en donde ustedes saldrán de la universidad. Espero, deseo ardientemente que encuentren un trabajo y empiecen su vida profesional. Pero ustedes serán jóvenes de 22, 23 años o más. Estoy dando un promedio que tienen toda la vida por delante. 4 años de estudio es simplemente un inicio. Ustedes podrán buscar una maestría, otros aspirarán a ir al doctorado, espero que sea en filosofía, y les queda todavía lustros, decenias, décadas en, en los que seguirán estudiando. Entonces, ustedes van a tener que hacer muchas opciones. A cada paso que den, estarán en dilemas. Estamos en la verdad o en la posverdad, en una razón universal o en, en otra cosa que no tiene nada que ver con razonamientos. ¿Sí? Cuando estoy haciendo esta acusación de que el posmoderno, los filósofos posmodernos, llamemos más bien los pensadores posmodernos, son reaccionarios, creo, eso es una acusación con la que es, estarían de acuerdo muchísimos marxistas. Les menciono, por ejemplo, Sergio Mario Gili, ¿sí? Él es argentino, es psicólogo, tiene un par de videos, cada uno de ellos es corto, unos 10 minutos, en el que ataca al posmodernismo desde una posición marxista. Otro marxista es Roberto Vaquero. Vaquero debe ser con B pequeña, ¿sí?
del Partido Obrero Español. También tiene por lo menos un video en el que lanza esta acusación en contra de los posmodernos. ¿Por qué es una filosofía reaccionaria? Porque no está a favor del progreso, que cambien las cosas en el sentido de mayor igualdad. Igualdad sobre todo entre ricos y pobres. Que no haya neocolonialismo, imperialismo, injusticias. Si es que no es la verdad, entonces no podemos hacer esta evaluación. ¿Sí? Si nos quitan la razón, la verdad, entonces no hay ningún tribunal desde el cual nosotros podamos juzgar. Y por lo tanto, todo nos da igual. ¿Qué nos da igual? ¿Capitalismo o socialismo? ¿Una dictadura o una democracia? Si fuéramos chilenos, entonces nos daría igual Salvador Allende con un gobierno socialista y una dictadura como la del general Pinochet. Da igual, no hay valores, no hay derechos. Olvidémonos de que una de ellas está por encima de lo demás. Eso no hay cómo hacer. ¿Sí? Entonces, personalmente, si nos dicen que no hay cómo conocer, que no hay verdad, entonces eso aplicado a la filosofía política, que es nuestra asignatura, entonces él nos está diciendo todo vale. Y si quisiéramos sacar las consecuencias, llevar esta posición hasta sus últimas consecuencias, lo que tendríamos que hacer es simplemente reconocer que esta asignatura es una pérdida del tiempo y más bien quitémosle de la malla curricular. Lo mejor sería que no pensemos, que no reflexionemos, que no discutamos. Y ustedes jamás van a oír, o bueno, puede ser que ya eh, le doy la palabra, pero un momentito, quiero terminar con esta idea. Ningún postmodernista va a criticar seria y profundamente el sistema capitalista. Por supuesto, harán unas críticas, tendrán esa apariencia de ser inconformes con ciertas partes del sistema, pero se quedarán en cuestiones superficiales. Lo que por lo menos un autor como Roberto Vaquero llama nos lanzan otros temas que son distractores, como podría ser el fútbol. Eso ahí nos metemos en otra cuestión, como el opio del pueblo. Estemos discutiendo aquí en Cuenca, por ejemplo, la cuestión de la ciclovía, en vez de discutir cuestiones mucho más serias y profundas, más fundamentales de la organización social. Unos dos temas que son el que podría ser motivo para reflexión profunda en filosofía política, podría ser la cuestión del feminismo, la cuestión del medio ambiente. Pero creer que esos últimos dos temas son más importantes que los que vamos a ver en el contenido del curso, eso sería distraer nuestra atención, nuestro esfuerzo por ir a las cuestiones centrales. ¿Sí? A ver, Paula Peralta, ¿ya? Usted, a ver, pregunta, ¿qué es la verdad? Podemos tener ahí dos opciones, ¿sí? A ver,
o bien la verdad tiene que ver algo que ver con el objeto, con la realidad, ¿sí? O tiene que ver con el sujeto. Es una creación del ser humano, entonces eso es subjetivo. Entonces, podemos decir, es puro cuento. En cambio, si tenemos una tendencia realista, definiríamos la verdad como la correspondencia con la realidad, una adecuación de lo que pensamos o decimos con la realidad. ¿Sí? Es famosa la definición de Aristóteles. Decir que la nieve es blanca, ¿eso es verdadero? Sí y solo sí, la nieve es blanca. ¿Sí? O si es que yo digo, el pizarrón que está atrás mío es blanco, eso es una oración. ¿Es verdadera o falsa esa oración? Depende de cómo en la realidad sea el pizarrón. Si el pizarrón es blanco, lo que yo digo es verdadero. Si es que el pizarrón no es blanco, lo que yo digo es falso. Esa es una posición realista. Pero ningún posmodernista va a estar de acuerdo con esa ingenuidad, con esa simpleza. Hay varias concepciones de, de la verdad. ¿Sí? Podemos adoptar una concepción coherentista. Verdadera es aquella oración que cohesiona con todas las demás verdades. Es que la verdad es como si fuera un nudito en una red. Si tiene relaciones con otros nudos de la red, entonces verdadero. Ahí es simplemente que una oración es coherente con otra oración. Eso es lenguaje. Por ahí no aparece nada de la realidad. Eso es una visión coherentista de la verdad. Bueno, entonces, no sé, Paulita, si es que le he dado dos opciones de la concepción de la verdad. ¿Sí? ¿Ya? Bueno. Eh, a ver, última razón en contra del posmodernismo. Y digo, me parece de suma importancia que desde el comienzo de sus carreras, de su carrera, tengan bien claro esto. Porque el día de mañana ustedes tendrán otro profesor que les diga la filosofía analítica. Chicos, olvídense de eso, estamos siglo XXI. ¿Qué les pasa? ¿Sí? O pensar que todavía hablar de comunismo en un curso de filosofía política, ay, pero desde que murió Stalin en el 56, oigan, hemos recorrido como 64 años. No se queden estancados en el pasado. Y recibirán ustedes miles de razones para no creer que el futuro puede mejorar, que no podemos salir del sistema capitalista, que está bien el mercado libre, la propiedad privada, un Estado chiquito como el de Lazo o el de Lenin, y estamos bien, ¿sí? Si un trabajador gana 500, ya, fantástico. Bueno, una última consideración en contra del posmodernismo. Y obviamente conmigo tendrán oportunidad de tener otras materias, excepto de un año. Creo que en tercer año no puedo, no les doy ninguna materia durante 2 semestres y les veré nuevamente en séptimo y en octavo ciclo, ya al final de sus carreras. ¿Sí? Entonces, recuerden esto, de aquí cuando nos topemos en el último año, les daré
una pregunta como la de, por ejemplo, ¿creen ustedes que en ontología o el estudio del ser en general, la metafísica, nos da conocimiento? A lo mejor nadie diga, cero estudiantes dirán, sí nos da conocimiento. Entonces han pasado 3 años siendo bombardeados por esta corriente postmoderna y perdieron la fe en la razón, en la verdad, en el conocimiento, en la ciencia, como puede ser la física. Y con eso perdieron los valores, los ideales, las ideas fuerzas que nos orientan, que nos inspiran y nos mueven a cambiar y mejorar la realidad. Perdieron el optimismo y simplemente se adaptaron al sistema. Y mejor si es que piensan que volvamos atrás, no avancemos en el camino de la industrialización, en el aumento de las fuerzas productivas. Entonces, creer que lo mejor es el decrecimiento o el postdesarrollo y atreverse a decir que hay algo más importante que el ser humano. Entonces, abandonaron el humanismo, para el cual el ser humano es lo más valioso para el ser humano. Entonces sale la vida, la naturaleza, cualquier cosa excepto nuestros congéneres. Entonces, yo veo en esta ideología algo pernicioso que tengo que denunciar. ¿Sí? Y voy a añadir, aparte de esta crítica que es durísima, una última. Si es que un postmoderno quisiera decir que, hey, profesor, este método no vale. ¿Sí? Muy bien, digo, muchas gracias, filósofo o pensador postmoderno, porque no creo que ni siquiera el título de filósofo se merezca. Si le digo, señor postmoderno, muy bien, usted tiene una tesis que quiere defender. Si usted quiere convencerme a mí de que tiremos a la basura la razón, la verdad y el conocimiento, que para usted es lo que se debe hacer, lo único que le pido es, deme un razonamiento. Demuéstreme que así es, que usted tiene la razón. Si es que, ¿qué puede responder el postmoderno? Si es que acepta mi reto de darme un razonamiento, ok, entonces él se toma la molestia de argumentar, de construir un argumento, dar unas premisas y con la lógica sacar una conclusión, y la conclusión es que la lógica no vale, el método analítico es incorrecto. El triunfo del postmoderno sería simplemente a medias, porque estaría admitiendo que para ser convincente, que para poder dialogar razonadamente, hay que utilizar la lógica. Entonces, aunque la conclusión sea que no utilicemos la lógica, él estaría admitiendo que la única manera, si es que no es a la fuerza, lo único que nos queda es la razón. ¿Sí? Caso contrario, simplemente recurramos a la retórica. Utilicemos un lindo lenguaje. Contemos historias, narraciones. Acudamos a la literatura. ¿Sí? Escribamos ensayos con un lenguaje florido y convenzcamos a la gente de que la realidad es de determinada manera, pero donde no hay ningún razonamiento, simplemente asociación de ideas. Puede ser que mucha gente caiga presa de ese tipo de discursos por falta de educación. Y por eso hay también una pedagogía, una didáctica
que lo que quiere es hacer que el estudiante aprenda lo menos posible, que no aprenda, que no utilice la memoria, que no haya profesores, que no haya evaluación, para que simplemente tengamos bachilleres sumisos que entren ya directamente al mercado laboral, sin cuestionamiento, ganando un sueldo de miseria. Ahora, yo les puedo poner un par de enlaces a videos, por lo menos de estos dos. El Roberto Vaquero, voy a seleccionar un video. El estilo de él no es tan académico, en cambio, Sergio Mario Guili es un profesor de psicología, pero está muy versado en el marxismo y me gusta su par de videos. Yo tengo un enlace en mi página de Facebook. Les recomiendo. Bueno, entonces creo que si es que un posmoderno quisiera convencer a otro que siga esta corriente del posmodernismo, creo que si quiere ser racional, tendría que usar argumentos. Pero obviamente eso no entra dentro de su espíritu y por lo tanto él renuncia a la razón y con ello se cae todo lo que ha sido valorado por los progresistas, por aquellos que deseamos mejorar el mundo, siguiendo valores, ideales que nos mueven y gracias a los cuales podemos juzgar la realidad y denunciarla y decir cómo deberíamos cambiar, qué deberíamos cambiar. ¿Sí? O bueno, no es lo mismo una discusión filosófica que una discusión política. La política más bien se encarga del cómo hacer que las cosas cambien. O al revés, cómo hacer que las cosas queden igual como están. O regresar al pasado. Yo personalmente estoy en el bando del progresismo, del igualitarismo. Y bueno, quizás resumiendo con una sola palabra, pero que es simplemente un aspecto de por lo menos 20. Recuerden esta tabla de opciones. Yo estoy alineado en el comunismo, pero esa es mi posición personal. Yo no estoy aquí para adoctrinar a nadie. No soy marxista leninista. Comunismo es muchísimo más amplio que simplemente un par de nombres o cuatro. Muy respetuoso, por supuesto. Marx, Engels, Lenin y Stalin. Incluso podría ir más allá y decir estoy a favor de la labor, la función que cumplió Stalin en la historia del siglo XX, en la historia de la humanidad. La Constitución rusa del pueblo trabajador de 1936, la primera que introdujo los derechos de bienestar, la que pudo parar el fascismo de Hitler. Lastimosamente, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas terminó en el 90-89. Bueno, muerto desde que murió Stalin, empezó el declive.
pero fue una potencia que pudo parar al capitalismo, al llamado capitalismo. Porque también en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, también hay servicios públicos, aunque muy pobres, muy insuficientes, de asistencia al débil. Pero seguramente nada de eso importa para un posmoderno. Jamás de un posmoderno van a oír críticas serias y profundas al sistema capitalista. Nunca. Bueno, discúlpenme, creo que trato de guardar la compostura. Normalmente soy moderado, tranquilo, pero no puedo quedarme en silencio ante una doctrina que está en el polo opuesto de mi tendencia. He dado razones, por lo menos dos. La otra, yo diría, es irracional. El no creer en la razón le hace caer en el, no, yo no diría racionalismo, como si diera igual utilizar o no la razón, estar a favor o en contra. Eso sería racionalismo. Es irracionalista, está en contra, se opone. Si es que da razones para eso, entonces admitiría que la razón tiene alguna función. Pero se está contradiciendo. Para concluir que la razón no vale, está empleando un razonamiento. Bueno, queridos estudiantes, creo que con con esta crítica, creo que he dicho cosas suficientemente valiosas y ustedes entenderán cuál es mi posición al respecto. ¿Sí? Solamente les anticipo qué pasará mañana. Y aquí yo, esta lección que quisiera que ustedes la recuerden, ¿qué pasará de aquí a 3 años? Cuando nos veamos en séptimo ciclo. ¿Quién de ustedes creerá que todavía la ética, la metafísica nos puede dar conocimiento, la antropología filosófica? Bueno, tienen suerte de que en primer ciclo tienen una materia que debería estar en un nivel un poco más avanzado, porque es complicada. Ustedes han visto que aquí tenemos que suponer una concepción de qué es la sociedad, qué es el hombre, qué son los valores, los derechos, los deberes. Y sobre eso, y bueno, por supuesto, la economía, el derecho, sobre eso, llegar a la cuestión del Estado. ¿Debe existir o no? Claro, los anarquistas dicen que no. También los que más me atacan en YouTube son anarquistas, o mejor dicho, los únicos que se han atrevido a presentar su ideología en mis videos que yo ataco al anarquismo. Que no exista el Estado. Entonces, que cada quien se arregle como pueda. Supuestamente somos buenas gentes, somos solidarios, entonces podemos vivir tranquilos, sin Estado. ¿Sí? Sin una universidad estatal, sin un hospital público, sin seguro social. Entonces, bueno, me parece eso a mí demasiado optimista, una utopía. Hay personas malas, personas injustas, que se oponen al progreso, que quieren que las cosas sigan como están o que mejor regresen al pasado.
si pudiéramos tener, en vez de una república, regresar a la monarquía, sería tanto mejor. Si no pudiéramos, si pudiéramos eliminar la industria y regresar a una sociedad agrícola, excelente. Ay, chicos, bueno, yo de lo que puedo hablar es de filosofía. Mi campo no es la economía, no es la educación y tampoco la sociología. Pero habrá otros profesores que son versados en esas otras áreas y les comunicarán sus opiniones. Entonces, ustedes lean, entérense, busquen razones, pidan razones. Y si leen el material apropiado, van a encontrar. Tomen una posición. Entonces, no vamos a salir de esto de acá. Pero, por favor, no que no se queden estancados aquí en la discusión. Traten de avanzar hacia una solución. ¿Sí? Entonces, quiero darles un mensaje para terminar ya esta primera unidad de filosofía política, un mensaje de optimismo. De progreso. Por más que tengamos 5 horas a la semana dedicadas a la asignatura, no podemos ver muchísimos temas que serían deseables. El tema de progreso es uno de ellos. Ante tanto ataque que nos topamos por todo lado, de supuestos progresistas que están en contra del progreso. Hay, por supuesto, marxistas posmodernos. Es una mezcla rarísima. Por supuesto, no creo que sean genuinos marxistas, pero manejan el lenguaje marxista, pero yo diría son pseudo-marxistas. Tal vez militaron en su juventud, después abandonaron el marxismo, pero les quedó algo de esa actitud crítica, pero pasaron al otro bando. Bueno, chicos, creo que es punto final, o momento de poner punto final. Ahí parece que hay aquí algún comentario o ya leí. Bueno, no sé si quieren ustedes presentar alguna opinión o hacemos aquí un brevísimo receso. Tienen la palabra. Profe, a mí me parece interesante lo que comenzó a comentar sobre el marxismo y que no solo son simples cuatro, cuatro autores o cuatro personas, porque según Marx explicaba cómo llegamos al capitalismo y explicaba desde el principio que en las áreas primitivas primero había un comunismo primitivo, después pasamos por el esclavismo, después del esclavismo pasamos por el feudalismo, porque había a quien rendirle cuentas. Éramos libres, pero teníamos que rendir cuentas con impuestos a reyes. Y después de ahí se destituyeron los reyes, el Estado, y después del Estado, los que tenían propiedades, comercios, tenían capital. Y después de eso viene el capitalismo. Y el capitalismo, como ya sabemos, es una fuente que estaba comentando y más que todo quería hacer punto en cómo llegamos al capitalismo. Bueno, según desde el punto de vista de Marx, porque según otros puntos de vista pasamos por más procesos o hasta menos. Pero ese es un punto interesante y quería ponerle que usted opine también. Ya. Gracias. Diego, creo que era usted, ¿no? Sí, profesor. Bueno, miren, gracias por su eh, pregunta.
Personalmente, tendremos oportunidad de ver una evolución histórica cuando tratemos del tema de los derechos humanos. Ahí nos remontaremos a la antigüedad, desde la antigüedad para ver hasta llegar hasta nuestros días, bueno, el siglo XX, y veremos que ahí hay un avance. Yo no quiero ceñirme a una visión del materialismo dialéctico. Personalmente creo en la contradicción, creo en el determinismo histórico. Es decir, puedo afirmarles que el desarrollo de la humanidad, del género humano, es decir, no solamente dentro de un país, que esa es una sociedad. Cuando hablamos de sociedad, estamos hablando de un país con un determinado ordenamiento jurídico, con sus propias leyes. ¿Sí? Lo definitorio del país es eso, su estructura jurídica. Y eso es una sociedad, pero todos formamos un género humano. Siguen ustedes, la raza humana. Y toda ella tiene una historia que se mueve en una determinada dirección. Queramos o no queramos, apoyemos o nos opongamos. Yo creo que a un futuro remoto, que no será en nuestros días, estoy hablando de cientos de años, no puedo decirles cuándo, no voy a dar una fecha, pero, y tampoco les puedo decir tengo certeza, pero sí confío racionalmente de que en un futuro, por ejemplo, de aquí a 500 años, estaremos en el comunismo. Veremos. Esa es una de las grandísimas doctrinas que tenemos que discutir. Al final del curso, en enero, estaremos leyendo textos sobre liberalismo, socialismo, comunismo, neoliberalismo, Estado social. Los textos ya tengo que actualizar de los que están en el e-virtual. Ustedes, si quieren, se pueden adelantar, ya tener procesada la información. Eso vamos a discutir, ¿sí? Pero, como les digo, yo, lo que me corresponde a mí como profesor de filosofía política es lo que está en el pizarrón. Plantear un problema, presentar por lo menos dos alternativas. Si es que es una sola alternativa, será con razones a favor y en contra. Y una vez visto qué es lo que han pensado los grandes filósofos del pasado y contemporáneos, tendremos una discusión, 2, 3 horas, a ver qué piensan ustedes. Y tenemos un intercambio de ideas. Hasta ahí llegó el curso. Pero no les voy a decir, hey chicos, todos tienen que ser comunistas, ¿qué les pasa? Y si no, entonces, discúlpenme, se van a quedar suspensos. ¿Ya? No estamos en una educación para el comunismo. Estoy haciendo filosofía política al modo de los analíticos. Y sé muy bien que las soluciones son personales, de cada uno, no como colectivos. ¿Sí? Entonces, habrá oportunidad cada día para discutir, para pedir y dar razones, para intercambiar ideas. Entonces, yo quisiera que recuerden el propósito del curso. ¿Cuál es? El objetivo. Ejercitarnos en este estilo de hacer filosofía. ¿Sí? Un enfoque problemático que trata de buscar razones, buscar la verdad racionalmente. ¿Para qué? Para tener una opinión personal razonada. Si alcanzamos eso, en base a las lecturas, al estudio, a la meditación, al diálogo, cumplí los objetivos del curso. Y creo que
lo voy a lograr con la colaboración de ustedes. El curso no es solo el profesor, la hacen también ustedes. Y me entusiasma que ustedes, como jóvenes, tienen ese espíritu ¿podemos decir? Alegre, dinámico, con energía, como para poder emprender esta empresa que espero que les dure hasta el fin de sus días. Que mueran rodeado de sus familiares y con un libro en la mano. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, les ofrecí el subir un video sobre cómo es mi concepción del buen vivir. Quiero hacer una actualización de ese video que creo que lo hice hace aproximadamente unos 10 años. Quiero hacer algunas pequeñas correcciones y le pondré en el virtual para que ustedes lo puedan mirar. ¿Sí? Pueden leer los escritos que tengo colgado en internet, si quieren saber más de mi posición. Yo personalmente, de esa hojita, de la tabla de opciones de filosofía política, en cada una de las filas estoy en la columna de la derecha. Esa es mi posición. Toditas, todos los puntos de la derecha, eso es Marcelo Vázquez Carrasco. Entonces, ahí estoy definido yo. ¿Sí? Por supuesto, 20 aspectos es una pequeña parte de la cantidad de temas de la filosofía política. Si yo quisiera hacer una lista de conceptos clave en filosofía política, les puedo dar unos 300 temas. Entonces, no tienen ahí ni siquiera un 10%. Pero están, por supuesto, los principales. ¿Sí? Si ustedes tienen ahí una toma de posición, ya está más o menos definida su orientación dentro de su posicionamiento, dentro del espectro de la filosofía política. Bueno, pero yo tuve como a mi maestro, de quien me considero un discípulo, a Lorenzo Peña Gonzalo. Les recomiendo, él, hijo de padres comunistas, él fue uno de los fundadores del Partido Comunista Español ML, marxista-leninista. Militó desde el 62 al 72, en tiempos de Francisco Franco. Creo que les dije, yo tuve la suerte, el grandísimo honor de conocerle a él en la Pontificia de Quito. Fue mi maestro por lo menos 2 años. Y desde el 81, 82 en que le conocí, hasta el día de hoy nos hemos mantenido en contacto y es el filósofo a quien más conozco. ¿Sí? Bueno, pero igual, o sea, esa es mi experiencia. ¿Sí? Ustedes me tienen a mí como profesor, pero yo soy uno entre varios. Cada quien con su ideología, en el buen sentido de su cosmovisión, sus intereses, su visión de la realidad, de la sociedad humana. Entonces, este curso quiero que sirva para que ustedes se inicien en este grandísima disciplina. Creo que toda la filosofía tendría como propósito el de que a la final dé una solución al problema de cómo tenemos que organizarnos socialmente, cómo tenemos que convivir. Y no solamente en la sociedad, sino a nivel internacional. La ultra sociedad. ¿Sí? A la final, creo que somos una familia, eso ya veremos cuando hablemos de los derechos humanos. Entonces, mi perspectiva es muchísimo más amplia. Por supuesto, los temas que vamos a tratar más están pensados dentro de los límites de una sociedad. Pero
como ya he nombrado varias veces en varias clases, no podemos desconocer cuál es la relación de nuestro país con respecto al imperio. No somos un país del primer mundo. Estamos subordinados, dependientes, atrasados. Entonces, yo sí aspiro a que ustedes, como futuros profesores, de aquí espero que a 4 años ustedes tengan la fortuna de encontrar un trabajo y estar en la posición en la que yo estoy en este momento, frente a un grupo de estudiantes que estén en el bachillerato, enseñándoles filosofía y hablarles sobre el progreso, el desarrollo, discutiendo, dando razones a favor y en contra de los valores, de los derechos, de la libertad, de la justicia, de la lógica, de la razón, del conocimiento. En la postura que ustedes estén. No es que todos van a seguir lo mismo que yo. ¿Ya? Yo, por mi pasado, que pesa mucho en mí, y sobre todo el de mi familia, ¿quién fue mi papá? Entonces, eso o mi familia en general, no solo el papá, mamá, mis hermanos, eso lo llevo dentro de mi ser. Yo no tengo una aspiración para que todos sigan mi camino. No estoy aquí para hacer proselitismo. Que a lo mejor lo tenga otro profesor, de ganar adeptos para su corriente, de convertirles a ustedes en partidarios de su modo de ver la realidad. Yo no tengo esa aspiración. Yo soy más modesto, me limito aquí al aula. Esto de acá para mí es principal. Y obviamente, si quieren acá, esta solución es personal. Y voy a escribir por segunda vez, opinión personal razonada. En temas que son de filosofía política. Primero vamos a discutir cuestión de valores. 4 valores. Ya, vamos a hacer un receso y empezamos con el bien común, igualdad, libertad y justicia. Luego de eso pasaremos a derechos, derechos humanos. No les voy a hablar acerca de derechos de la naturaleza. Y finalmente nuestro tema central, el Estado. ¿Qué debe hacer el Estado frente a esa persona que tiene derechos? ¿Derechos de qué tipo? ¿Por qué? ¿Debe existir el Estado? ¿Estamos mejor sin Estado, como creen los anarquistas? Si es que no, entonces, ¿qué tipo de Estado? ¿El más chiquito o uno que se encargue de ser posible de todo? Bueno, chicos, creo que he hablado demasiado y estarán algunos de ustedes cansados. Hagamos un receso, 7 minutos, ¿sí?